Muy bien, vamos a hablar rapidito de lo que significa el contenido o cómo operar con una materia teórico-práctica. Bien, esto es algo general que podemos usar como una base para cualquier materia que nosotros queremos aprender que tiene cálculo, sea física, matemática también, química, por decir algo. Cada contenido va a tener varias partes. Lo primero es que una materia tiene contenido teórico. Teórico significa que hay algo que da el sustento y la base a ese teorema, a esa interpretación, a ese postulado que necesito trabajar. Ese contenido teórico va a necesitar de tiempo. Eso significa que necesito tiempo para entender el contenido teórico. Ese contenido teórico va a estar basado en, por ejemplo, lectura de PDFs, lectura de material, de Word, de diferentes contenidos o videos. Y acá hago un paréntesis, en el caso de una materia que tenga campus, esto siempre se sube a los campus. Pero también podemos trabajar contenido extra. ¿Cómo saber el contenido extra? Seguramente, si tenés un cronograma, esto es un paréntesis, deberás saber el título de los temas. Por lo tanto, si tenés ese título, podés buscar contenido extra en la web. 2. Fórmulas. Wow, el tema de todos, ¿no? Las fórmulas, cómo bajo las fórmulas. Y acá digo algo, tener las fórmulas de una materia no significa saberlas. No, no, no. Tener las fórmulas simplemente es tenerlas, ahora hay que saber usarlas. Si yo te doy, por ejemplo, y te digo, bueno, esto es una máquina y no te doy la instructivo, vas a decir, che, ¿cómo la voy a usar? Tener una fórmula necesita un instructivo, necesita conocerse, cómo se va a gestionar, cómo se va a realizar. Entonces, saber una fórmula necesita una base y un sustento para saber cómo la voy a usar, en qué situaciones la voy a usar, cómo se despeja. Paréntesis, para despejar una fórmula tengo que saber ecuaciones de matemática básica. Si yo no sé ecuaciones de matemática básica, no voy a saber despejar una ecuación. Eso quiere decir que en una fórmula, en las materias, en la facultad, no siempre es como en el colegio que uno tenía una incógnita y se despejaba con lo que estaba hacia adelante, sino que yo de una igualdad, o sea, de la izquierda y de la derecha de una fórmula, puedo despejar cualquier cosa. Muchas veces vemos acá que hay un problema de ecuaciones general donde yo, cuando tengo una fórmula, no sé despejar. Entonces acá hay que hacer un parate y saber si de lo básico de matemática yo lo sé para poder interpretar que una ecuación puede despejarse de diferentes maneras. Segundo, relaciones. ¿Relaciones de qué? ¿Qué tengo que saber de una fórmula? ¿Qué variables tienen? ¿En qué unidades se miden? ¿Y qué constantes tiene? ¿Cómo se utiliza? O sea, cuántas variables hay. Por ejemplo, si hubiese masa, si hubiese litros, si hubiese kilogramos, en qué unidades se mide. Por ejemplo, si hablamos del caudal, que se mide en litro por minuto o que se mide en metro cúbico por segundo, un ejemplo, ¿no? Entonces, yo tengo que poder conocer estas variables para poder saber, entonces, estas variables, estas fórmulas, cómo se relacionan con el contenido teórico. Acá hay algo. Si yo puedo trabajar en esto con tiempo, para mí va a ser más fácil llegar a una clase con una idea general de todo esto. ¿Por qué digo esto? Porque si yo me adelanto y supongamos que curso el lunes y jueves, o sea, mañana, hoy es domingo, yo ya estoy viendo esto, entonces el lunes cuando llego a la clase digo, ah, bueno, yo tengo una idea, me suenan los nombres, eso hace que para mí, yo por ejemplo tengo un adelanto o voy un paso adelante. Pero si yo, por ejemplo, llegara a una clase y no sé ni el título de la clase, esto va a hacer que me tome un poquito más de tiempo. ¿A qué voy con esto? Que si yo logro adelantar, siempre voy a ir un paso adelante y siempre voy a ser más beneficiado en una clase. Entonces, número 3. La resolución de ejercicios va de la mano con la interpretación de todo esto. O sea que si yo trabajé en esto y lo gestione bien, resolver los ejercicios va a ser un paso más profundo y una integración de esto. Y acá también hay algo. Siempre los ejercicios van de lo simple, o sea que comienzo con cosas simples para luego cosas más complejas. Y revuelta acá, trabajar un contenido complejo va a tener de base esto. A veces nos toca escuchar personas que nos comparten que tenían fórmulas, que no sé qué, y que no pudieron resolver ejercicios porque todo lo anterior costó. Entonces, esto es progresivo. Esto es de lo pequeño a lo grande. Esto es algo continuo.
hasta que uno va viendo que va agarrando la mano de cómo llevar adelante una materia. Y por último, el contenido en clase. Siempre aclaramos que las clases son más productivas, tienen más resultados si yo vengo con una buena base, mejor dicho, o una idea por lo menos del contenido. Pero si yo llego a una clase y en la clase no tengo esta idea, bueno, ahí me puede costar más. Y otra cosa que a veces vemos en clase cuando hay distracciones. O sea, no estoy prestando el 100% de la atención. ¿Qué pasa con esto? Yo no escucho, me pierdo en el contenido, no pregunto, me cuesta, miro el teléfono, miro el techo, miro la hora, tengo hambre, etcétera, etcétera, que son cosas que pueden pasar. Entonces hay que trabajar la atención en clase, ir enfocados en la atención con la comida, si tengo hambre, llevarme las cosas para que yo no me desenfoque. También sugiero, si vos sos de esos que se distrae con las notificaciones, poner el celular en modo vibrador o si sos más práctico aún, ponelo en modo avión. A menos que me digas, bueno, no sé, tengo una urgencia ahí súper importante, me va a llamar, no sé, alguien súper mega importante, la familia, o una situación exquisita, puntual, que yo no pueda trabajar esto. Entonces ahí, bueno, tener el teléfono, pero si no, dejémoslo, o sea, no nos preocupemos con eso porque finalmente no vamos a conseguir nada. Bien, y acá decía que el conocimiento es exponencial. Eso quiere decir que mientras vamos trabajando, el contenido, si yo logro ir con las cosas sabidas, un poquitito sube, pero si yo vengo de la nada, me va a quedar una curva bastante chata, pero cuando estudie se va a levantar. Entonces vos decidís. Exacto, pero ponele que me pasa el caso 3. No aprendí, no le puse la pila, vine así con una curva baja. Si yo no repaso, la curva sigue quedando más baja. Hasta casos donde digo, bueno, no vine a la clase, no presté atención y la curva me quedó abajo, no pude contener, no pude terminar de aprender. Entonces, ¿a dónde queremos ir? A curvas donde potencialmente se aumenta, se aprende, se consiguen resultados. Bueno, espero que ya se haya entendido, traté de ser corta, puntual. Este es mi punto de vista, es una manera de cómo uno puede ver e interpretar qué pasa con estas materias. Así que bueno, te dejo un saludito, nos estamos viendo en otro video.